No es tu mente la que está rota. Es el mundo el que te está destruyendo por dentro sin que te des cuenta. Hay momentos en los que no sabes si lo que tienes es tristeza, ansiedad o simplemente un alma cansada de tanto esfuerzo inútil, de tanto ruido alrededor, de tanto peso sobre tus hombros y tan poca recompensa a cambio, porque nadie te enseñó a vivir con claridad mental en medio del caos. Nadie te preparó para un mundo que exige sin parar, pero rara vez devuelve algo que no sea presión, culpa o miedo. Y lo que empieza como una preocupación pequeña, acaba convirtiéndose en un nudo permanente en el pecho, en pensamientos que no se detienen ni siquiera cuando cierras los ojos, en un desgaste emocional que se disfraza de insomnio, de apatía, de ganas de huir de todo, de no hablar con nadie, de desaparecer aunque sea por un rato. Y lo peor es que, en medio de todo ese ruido, tú te sigues exigiendo más, sigues culpándote por no estar bien, sigues comparándote con los demás como si eso te diera respuestas cuando en realidad te está destruyendo más por dentro. Y entonces un día te levantas con esa sensación de que todo va demasiado deprisa, de que ya no puedes pensar con claridad, de que tu mente está al borde del colapso, pero aún así tienes que seguir funcionando, seguir trabajando, seguir cumpliendo con todo, sonriendo aunque estés roto, fingiendo que puedes con todo cuando ni siquiera sabes quién eres ya, porque vives atrapado en una espiral donde todo lo externo te arrastra, te condiciona, te exige una perfección que no existe y te castiga por sentir lo que sientes, y tú obedeces. Tú aguantas, tú callas, porque crees que no tienes otra opción, porque no sabes que existe otro camino, porque nadie te enseñó a mirar hacia adentro con firmeza y a dominar tu mundo interior cuando el mundo exterior se vuelve insoportable. Y es justo ahí donde la filosofía estoica se convierte en un refugio, en un arma, en una salida real y poderosa, porque no te promete que el mundo cambie, pero te transforma a ti desde la raíz para que puedas soportar lo insoportable sin romperte, para que puedas caminar con dignidad incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse, para que aprendas a dominar tu mente, a recuperar tu poder, a vivir con entereza en medio del sufrimiento sin entregarle tu paz a lo que no puedes controlar. Y si te quedas hasta el final de este vídeo, vas a descubrir cómo aplicar las enseñanzas más profundas de los grandes estoicos para cambiar tu manera de pensar, dejar de sufrir por lo que no merece tu dolor y recuperar la paz que has perdido, no desde el escape, sino desde el coraje de mirar hacia adentro con verdad. Y ahora dime, si tuvieras que tatuarte una sola frase para recordarte a ti mismo que no estás roto, sino que estás despertando, ¿cuál sería? Déjame en los comentarios, estoy despertando, y comprométete contigo mismo a empezar este camino estoico con coraje. Y suscríbete al canal si sientes que estas palabras te atraviesan por dentro, porque esto no es solo un vídeo, es una revolución interior. Comencemos. Primera lección estoica: el dolor de vivir con inestabilidad económica y cómo transformar tu mente para salir de esa prisión. Vivir sin estabilidad económica es como caminar por un campo de batalla invisible, donde cada paso que das está cargado de tensión, de incertidumbre, de ese miedo sordo que no grita pero tampoco calla, y que te acompaña a todas partes como una sombra pegada a la espalda, porque cuando no sabes si vas a llegar a fin de mes, cuando cada imprevisto se convierte en una amenaza, cuando no puedes permitirte ni enfermar porque eso significaría no pagar el alquiler, entonces tu mente deja de ser tu aliada para convertirse en tu enemiga, en un campo minado de preocupaciones, de autocrítica, de angustia constante que desgasta tu energía y tu espíritu aunque tú sigas fingiendo que todo está bien. Y este tipo de sufrimiento no lo entiende quien no lo ha vivido, porque no es solo la falta de dinero lo que duele, es la sensación de impotencia, de fracaso, de indignidad, es verte obligado a aceptar lo que no quieres, a callarte lo que te gustaría decir, a soportar jefes, horarios y condiciones que te aplastan por el simple hecho de tener que sobrevivir. Y en ese proceso muchas personas se pierden a sí mismas, se desconectan de sus valores, dejan de soñar, dejan de ser, porque todo lo que hacen gira en torno a evitar caer aún más abajo. El estoicismo no se inventó en palacios ni en templos de lujo, sino en un mundo lleno de desigualdades, esclavitud, guerras, hambre y dolor, y por eso sus enseñanzas siguen vivas.
porque no están diseñadas para una vida ideal, sino para enfrentar el sufrimiento con dignidad y coraje. Y cuando Epicteto, que nació esclavo, decía que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede, no hablaba desde una torre de marfil, sino desde la experiencia de haberlo perdido todo y aún así haber encontrado dentro de sí mismo un refugio más poderoso que cualquier riqueza exterior. Porque lo primero que enseña el estoicismo ante la pobreza es que no eres tus posesiones, no eres tu cuenta bancaria, no eres tu deuda ni tus facturas, eres tu mente, eres tus principios, eres tu capacidad de actuar con firmeza y virtud, incluso cuando todo a tu alrededor parece injusto, y esta es la mayor riqueza que puedes tener, una mente que no se arrodilla ante las circunstancias. Marco Aurelio lo decía con fuerza. Comienza cada día recordando que puedes perderlo todo, pero no puedes perder tu capacidad de obrar correctamente. Y eso significa que aunque no tengas seguridad económica, sí tienes control sobre cómo respondes al miedo, sobre cómo enfrentas el trabajo, sobre cómo te levantas a seguir luchando sin traicionar tus valores, sin convertirte en una persona resentida o desesperada. Porque eso sí depende de ti, y aunque el dinero no llegue mañana, aunque tus condiciones no cambien aún, tu mentalidad sí puede transformarse ahora, y con ella tu actitud, tu fortaleza, tu capacidad para resistir sin que el alma se te haga pedazos, y ese cambio interior es el que puede abrir puertas nuevas, donde antes solo había muros. El estoicismo te entrena para soportar el dolor sin ceder al victimismo, para vivir con lo mínimo sin perder lo máximo, tu dignidad, tu templanza, tu capacidad de actuar con sabiduría. Y si hoy estás atravesando una situación límite, si el dinero no alcanza, si la angustia se te mete en el cuerpo cada vez que abres el buzón o revisas tu cuenta bancaria, haz lo que haría un estoico. Respira hondo, separa lo que depende de ti de lo que no depende. Deja de alimentar pensamientos derrotistas, enfócate en lo esencial, actúa con prudencia y firmeza, no busques culpables fuera. No maldigas tu suerte, no te hundas en la queja ni en la comparación, porque nada de eso te fortalece, nada de eso construye, y todo lo que no construye te destruye por dentro. Y si quieres un ejercicio estoico que puedas hacer cada día en medio de esta tormenta, haz lo que hacía Séneca. Practica la pobreza voluntaria de vez en cuando, aunque sea por un día, come con lo mínimo, vístete con sencillez, desconéctate del deseo de tener más y repítete esta frase suya. Si uno se acostumbra a vivir con poco, entonces incluso la adversidad le parece indulgente, porque lo que realmente te libera no es tener más, sino necesitar menos, y desde esa libertad mental nace la transformación más profunda. Y lo más importante de todo es que la inestabilidad económica, por más dura que sea, no tiene por qué definir tu valor personal ni tu destino, porque como enseñaba Epicteto, las dificultades revelan al alma noble. Y ese es el verdadero punto de inflexión. Dejar de preguntarte por qué a ti y empezar a preguntarte para qué estás atravesando esto. ¿Qué virtud puedes desarrollar en medio de esta escasez? ¿Qué carácter puedes forjar en la incomodidad? ¿Qué decisiones firmes puedes tomar ahora que estás viendo con claridad lo que realmente importa? Porque muchas veces, solo cuando se cae lo superfluo, uno puede ver lo esencial. Y quizás este momento, por doloroso que sea, es tu oportunidad de descubrir quién eres cuando ya no puedes fingir nada, cuando no puedes distraerte con compras, ni validarte con cosas, ni esconder tu angustia tras comodidades que ahora no tienes. Y ahí, justo ahí, el estoicismo te extiende la mano y te dice, esto también es entrenamiento, esto también forma parte del camino, esto también puede hacerte más fuerte si no te rindes. Porque transformar tu mente no es salir huyendo de la pobreza, es atravesarla con integridad, es resistir sin perder la calma, es tomar decisiones pequeñas y firmes que vayan en dirección a la autosuficiencia sin traicionar tus principios, es dejar de vivir con miedo al mañana y empezar a vivir con fuerza en el ahora, enfocándote en lo que sí puedes controlar, tu conducta, tus gastos, tu actitud, tu palabra, tu forma de enfrentar cada día aunque no sepas cuánto tienes en el bolsillo. Y esa fuerza, aunque no pague facturas, construye algo que ningún banco puede darte. Respeto por ti mismo, claridad para actuar y una paz interior que nadie te puede arrebatar.
Y esa es la verdadera riqueza estoica. Segunda lección estoica. La desregulación emocional, cuando te sientes presa de tus emociones y el estoicismo te enseña a dominarte. Hay dolores silenciosos que no salen en las noticias, que no se ven desde fuera, pero que destruyen por dentro a quien los sufre. Como cuando no sabes por qué explotas con rabia por cosas pequeñas, por qué te hundes sin previo aviso, por qué lloras sin poder explicarlo, o te llenas de ira, de miedo, de ansiedad, y no puedes parar esa oleada emocional que se apodera de ti como una tormenta súbita que te arrastra con toda su fuerza. Y aunque sepas que te está haciendo daño, no sabes cómo pararla, cómo responder diferente, cómo controlar ese volcán interno que aparece una y otra vez en tus relaciones, en tu trabajo, contigo mismo, y acabas pidiendo perdón una y otra vez por las mismas reacciones, sintiéndote culpable, débil, descontrolado, como si fueras esclavo de ti mismo, de tu temperamento, de tus heridas, de tu pasado, de todo lo que te sobrepasa emocionalmente y te impide vivir con claridad y calma. Y en ese ciclo de altibajos te vas agotando, te vas desconectando, te vas confundiendo, hasta que ya no sabes si eres tú quien siente o si son tus emociones quienes te gobiernan sin compasión. Ese sufrimiento es real, y muchos lo viven en silencio, creyendo que es su carácter el que está roto, cuando en realidad lo que ocurre es que nadie les enseñó a observar las emociones como mensajeras y no como dueñas, a escucharlas sin dejarse poseer por ellas, a reconocerlas sin identificarse por completo con su fuerza. Y ahí es donde el estoicismo entra con su sabiduría más profunda. Porque si hay algo que los estoicos entendían a la perfección, era el arte de dominarse a uno mismo, el arte de no reaccionar como animal, sino responder como ser racional y libre. Y cuando Marco Aurelio decía, si te duele, es porque has decidido que eso debe dolerte, no lo decía desde el desprecio, sino desde el poder que tienes de interpretar lo que sientes, de darte espacio mental para no dejarte llevar por el primer impulso, de no vivir como un esclavo emocional, sino como un estratega interior, que no reprime, pero sí elige con sabiduría cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo simplemente observar. Y eso es dominio, eso es libertad, eso es verdadera fortaleza. El error que muchas personas cometen cuando sufren este caos emocional es creer que deben controlar sus emociones como quien tapa una olla a presión, apretando, fingiendo, negando, tragando. Pero eso no es dominio, eso es represión. Y el estoicismo no te pide que dejes de sentir, sino que aprendas a discernir, a hacer una pausa entre lo que sientes y lo que haces, a no actuar en automático, a entrenar tu mente como un músculo que se fortalece cada vez que eliges con templanza en lugar de dejarte arrastrar por el fuego del momento. Y eso requiere práctica, sí, pero sobre todo requiere conciencia, vigilancia interior, esa prosoche de la que hablaba Epicteto, esa atención constante sobre ti mismo para detectar cuándo estás a punto de dejar de ser tú, para recordar que siempre puedes elegir aunque no puedas evitar lo que sientes. La desregulación emocional es muchas veces fruto de una vida vivida sin reflexión, sin propósito, sin guía interior, donde lo externo tiene más poder que lo interno. Y por eso los estoicos insistían en que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en dominar tu percepción del mundo. Y por eso Séneca afirmaba, el alma que no tiene una meta estable, inevitablemente se deja arrastrar por sus emociones. Porque cuando no sabes quién eres ni hacia dónde vas, cualquier emoción se convierte en una amenaza, cualquier crítica te descompone, cualquier cambio te abruma, cualquier silencio te hiere, y vives en carne viva, vulnerable a todo, víctima de todos. Y eso no es vida, eso es supervivencia disfrazada de sensibilidad, es esclavitud disfrazada de intensidad. Para el estoicismo, el primer paso para regular tus emociones es entrenarte cada día en identificar lo que sientes sin ser tú lo que sientes, en darte espacio para responder sin urgencia, en practicar la pausa consciente cuando todo en ti te pide estallar, en hablar contigo mismo como hablaría un mentor a su discípulo, en examinar tus pensamientos como examinas tus hábitos,
en repetir internamente una y otra vez esta frase de Epicteto. Recuerda que no eres perturbado por lo que sucede, sino por la idea que tienes de ello. Y esa idea puedes cambiarla, puedes suavizarla, puedes reinterpretarla desde la razón y no desde el dolor. Puedes usar tu mente como escudo y como espada. Puedes dejar de actuar como un ser reactivo y empezar a vivir como una persona lúcida, valiente, en dominio de sí. Y si hoy sientes que eres prisionero de tus propias emociones, que vives a merced del enojo, del miedo, de la tristeza, de la frustración, comienza por practicar lo que Marco Aurelio llamaba el gobierno interior. Aléjate por un instante de la escena, respira con profundidad, escríbelo si hace falta, nómbralo, desactívalo con la razón y pregúntate cómo haría un estoico. ¿Esto que estoy sintiendo es útil? ¿Me está llevando hacia el tipo de persona que quiero ser? ¿Es virtuoso actuar así? ¿Qué elegiría hacer alguien sabio y firme en esta misma situación? Y entonces, desde ese espacio interno que has abierto, elige. No para quedar bien, no para fingir, sino para preservar tu dignidad y tu paz. Porque eso, y solo eso, es el verdadero dominio sobre uno mismo. Tercera lección estoica. El estrés crónico y las presiones laborales. Cuando vivir para trabajar te está robando el alma. Hay una clase de agotamiento que no se cura con dormir 8 horas, ni con un café por la mañana, ni con unas vacaciones breves una vez al año, porque no es físico. Es un cansancio del alma, un desgaste profundo que viene de vivir cada día con la sensación de estar al límite, de tener que rendir más de lo que puedes, de estar siempre en deuda con algo o con alguien, y así funciona el estrés crónico. No te golpea de una vez, sino que te desgasta en silencio, poco a poco, en forma de presión constante, de listas interminables, de exigencias absurdas, de jefes que te tratan como una máquina, de tareas que se acumulan más rápido de lo que puedes terminarlas, de la idea de que si paras te atrasas, y si te atrasas eres reemplazable, y si eres reemplazable no vales nada, y todo eso se mete en tu mente como un veneno invisible que te hace creer que debes vivir para producir, para agradar, para rendir, hasta que ya no sabes si estás viviendo o solo sobreviviendo dentro de un sistema que te exprime, mientras tú aplaudes tu productividad como si eso fuera una virtud. Y no estás solo. Millones de personas se sienten así cada día, con una ansiedad flotante que empieza al despertar y no desaparece ni siquiera al dormir, con dolores de espalda, palpitaciones, nudos en el estómago, pensamientos acelerados, miedo al error, miedo al despido, miedo a no estar haciendo suficiente. Y detrás de todo eso hay una verdad cruel. Hemos convertido el trabajo en un altar y el rendimiento en una religión. Vivimos en la era del cansancio glorificado, donde estar ocupado es símbolo de estatus, donde parar es sinónimo de flojera, y donde descansar se siente como un lujo culposo, no como una necesidad humana. Y es en este mundo enfermo de prisa, donde el estoicismo aparece como una medicina radical, porque te recuerda que no viniste a este mundo a ser engranaje, sino alma, que no estás aquí para ser obediente al sistema, sino libre dentro de ti mismo, y que si pierdes la paz interior por mantener un sueldo, ese sueldo es demasiado caro. Marco Aurelio, que gobernaba el imperio más poderoso del mundo, lo dijo así: la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a estar en paz en medio de ella. Y esa paz no viene de tener menos cosas que hacer, sino de saber cómo estar por encima de tus circunstancias. El estoicismo te entrena para observarte desde fuera, para no identificarte con la prisa del entorno, para elegir cómo vives incluso cuando no puedes elegir lo que haces. Porque aunque tengas que cumplir un horario, responder correos, entregar informes, no estás obligado a pensar como todos, ni a correr como todos, ni a odiar tus días como si fueran una maldición. Estás obligado, en cambio, a preservar tu mente, a cuidar tu alma, a tener claridad para no venderte a cualquier precio. Epicteto lo decía con crudeza: la esclavitud más grande es obedecer sin pensar. Y esa frase aplica no solo a sistemas políticos, sino a la tiranía silenciosa de los trabajos modernos, donde uno obedece por miedo, por necesidad, por inercia, hasta que se olvida de sí mismo. Pero el estoicismo te pide algo más elevado: ser dueño de ti aunque no puedas cambiar tu jefe. Ser libre en tu forma de pensar aunque no puedas dejar tu empleo.
ser sabio para actuar con serenidad, aunque el entorno te empuje al caos. Y eso empieza con tomar conciencia de cuánto de lo que haces cada día está dictado por el miedo y no por la elección, por la prisa y no por el propósito, por la presión externa y no por tus valores internos. Si hoy estás viviendo atrapado en un trabajo que te consume, en un ritmo de vida que te asfixia, haz esto. Cada mañana, antes de empezar tu jornada, dedica un minuto a preguntarte qué clase de persona quieres ser hoy. No qué vas a hacer, no qué tienes pendiente, sino cómo vas a estar contigo mientras haces todo eso. Porque esa pregunta te cambia el foco, te vuelve a ti, te devuelve tu eje, y desde ahí puedes aplicar la disciplina estoica de hacer solo lo esencial, de priorizar lo importante, de no caer en la trampa de la urgencia vacía, de no permitir que tu valor como ser humano dependa de tu agenda o de tu productividad. Recuerda esta frase de Séneca que debería estar grabada en cada oficina del mundo. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y la mayor pérdida no es de minutos, sino de alma. Por eso, si tienes que seguir en ese trabajo por ahora, hazlo, pero no te pierdas en él. Hazlo con dignidad, con templanza, con claridad, sabiendo que no eres lo que haces, sino cómo lo haces. Y si puedes cambiarlo, si puedes buscar otra forma de vivir, empieza a dar pasos firmes hacia allí, sin miedo, sin prisa, pero sin pausa, porque no hay salario que pague tu salud mental, ni ascenso que valga si pierdes tu mente por el camino. El estoicismo no te enseña a huir del estrés, sino a gobernarte en medio de él, como un guerrero silencioso que no necesita la paz exterior para estar en calma. Y esa fuerza, una vez la activas, ya nadie puede quitártela. Y es que la verdadera transformación comienza cuando dejas de vivir como si fueras una extensión de tu trabajo y recuperas la conciencia de que eres mucho más que lo que produces, porque el estoicismo te recuerda que tu alma no está en venta, que tu dignidad no depende de los elogios de tu jefe ni de las métricas de rendimiento, que no estás obligado a responder a todos los estímulos externos con obediencia automática, y que tienes el poder de detenerte, respirar, observar y decidir desde la razón y no desde la urgencia. Y esa es una revolución silenciosa pero invencible, porque mientras todos corren sin dirección, tú caminas con propósito. Mientras todos se desgastan compitiendo por reconocimiento, tú te fortaleces cultivando tu temple interior. Mientras todos se comparan, tú te concentras en ser mejor que ayer, y ahí es donde rompes con el patrón de estrés crónico, no en el mundo que te rodea, sino en la manera en que eliges enfrentarlo. Y si todo esto te suena lejano o difícil de aplicar, empieza por algo sencillo pero poderoso. Cada vez que sientas que la presión del día te desborda, repite esta frase de Marco Aurelio como un mantra estoico. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Escríbela, repítela, intégrala, y verás cómo tu percepción comienza a cambiar, cómo te haces más fuerte por dentro, aunque todo afuera siga igual, porque lo que transforma tu vida no es eliminar el estrés del mundo, sino convertir tu mente en un lugar donde el estrés no tiene poder, donde tus decisiones nacen de la virtud, no del miedo, donde actúas con calma en medio de la presión, como un verdadero estoico, firme, libre y en paz, incluso en el corazón del caos. Cuarta lección estoica: la inseguridad en la vivienda. Cuando no sabes si mañana tendrás un techo y tu mente empieza a derrumbarse. Vivir sin la certeza de tener un techo estable es una de las formas más crueles de sufrimiento moderno, porque el hogar no es solo un lugar físico donde dormir o guardar tus cosas. Es un símbolo profundo de seguridad, de refugio, de estabilidad emocional, y cuando esa base tambalea, todo tu mundo interior se ve afectado, tu descanso deja de ser descanso, tus planes se desmoronan, tu mente empieza a entrar en estado de alerta constante, como si tu vida estuviera suspendida en el aire. Y lo más desgastante no es solo el miedo a perder tu casa, sino la sensación de que no puedes construir nada duradero, que todo es frágil, provisional, prestado, y eso rompe la psique desde dentro, porque te deja sin raíces, sin certeza, sin un lugar donde simplemente poder ser, y esa inestabilidad, muchas veces ignorada por quienes no la viven, genera un estrés invisible que enferma, que agota,
que hace que cada día se convierta en una lucha más por sobrevivir, por pagar, por aguantar, por esperar que este mes no haya un imprevisto que lo arruine todo. Es un sufrimiento callado que muchas personas viven incluso trabajando duro, porque la inseguridad habitacional no solo afecta a quienes no tienen casa, sino también a quienes viven de alquiler con miedo a ser desalojados, a quienes se atrasan en pagos por una emergencia, a quienes no pueden acceder a una vivienda digna y se sienten atrapados en lugares que no les permiten crecer ni descansar, y ahí aparece esa desesperanza, esa rabia silenciosa, ese cansancio mental que no se va, porque te pasas los días pensando en números, en contratos, en alquileres, en hipotecas, en llamadas del banco, y tu alma, que necesita calma para florecer, vive en constante amenaza, en modo supervivencia, en modo resistencia, y es ahí donde el estoicismo, una vez más, se convierte en refugio, en ancla, en guía firme para que no te derrumbes por dentro, aunque afuera todo esté tambaleando. Epicteto, que conocía el desarraigo y la falta de comodidades, lo decía con una lucidez desgarradora. Recuerda que nada es tuyo, todo te ha sido prestado y puede ser reclamado en cualquier momento. Solo lo que eres, eso sí te pertenece. Y en esa frase está escondida la libertad más profunda del estoicismo. Saber que no eres tus posesiones, que no eres tu casa, que no eres tu colchón ni tus muebles, que puedes perder todo y aún así no perderte a ti. Y cuando entiendes eso, no desde el intelecto, sino desde la vivencia, desde el dolor real de no saber dónde vas a dormir el próximo mes, tu mente empieza a reordenarse, a fortalecerse, porque dejas de asociar tu valor a tu situación material y comienzas a encontrar tu centro en lo que sí depende de ti, tu carácter, tu templanza, tu actitud, tu claridad. Marco Aurelio, rodeado de lujos que despreciaba, lo tenía claro. No dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te fortalecen. Y eso significa que aunque hoy tengas miedo, aunque no sepas qué vendrá mañana, puedes vivir este día con sabiduría. Puedes entrenarte mentalmente para aceptar lo que no puedes controlar y actuar sobre lo que sí puedes. Buscar soluciones sin ansiedad. Tomar decisiones desde la prudencia y no desde la desesperación. Pedir ayuda sin vergüenza. Ahorrar sin obsesión. Desapegarte sin resentimiento. Confiar sin ingenuidad. Y sobre todo, construir dentro de ti un hogar interno que no se caiga cada vez que el mundo exterior se tambalea. El estoicismo no te pide que finjas que no duele. No te pide que ignores la injusticia de que vivir en paz se haya convertido en un privilegio, pero sí te exige que no te rompas por dentro, que no entregues tu dignidad al miedo, que no pongas tu paz en manos de contratos, llaves o propietarios, porque si haces eso, eres vulnerable a todo, y el verdadero entrenamiento estoico consiste en vivir con lo mínimo sin sentirte menos, en dormir en el suelo si es necesario sin perder el respeto por ti, en pasar por la incertidumbre como quien atraviesa una tormenta con el alma erguida, sabiendo que ninguna condición externa puede definir tu grandeza interior. Y si hoy te sientes agotado, sin estabilidad, sin un lugar al que llamar hogar, vuelve a ti. Haz de tu mente un espacio ordenado. Haz de tu templanza un refugio. Haz de tu autodisciplina un escudo. Y repite esta frase cada día antes de dormir. Incluso si duermes en un lugar ajeno, incluso si no sabes dónde estarás mañana. Mi paz no depende de lo que tengo, sino de lo que soy. Y eso nadie puede arrebatármelo, porque ese es el hogar más importante que puedes construir, y ese hogar, si lo edificas con sabiduría estoica, resistirá todas las tormentas. Si esta lección ha tocado algo profundo en ti, si estás atravesando ese miedo silencioso de no saber dónde vas a estar mañana, escribe en los comentarios esta frase como un compromiso contigo mismo. Mi paz está en la fuerza que llevo dentro. Y si sientes que este contenido te sostiene, te aclara o te inspira, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también necesite recuperar el control sobre su mente en medio del caos. Sigamos. Quinta lección estoica: la discriminación y la desigualdad social.
cuando te hacen sentir menos y el estoicismo te devuelve tu dignidad. Ser tratado como si valieras menos por tu color de piel, tu género, tu origen, tu estatus económico o tu manera de pensar es una de las heridas más profundas que puede llevar una persona en su mente. Porque no se trata solo de lo que te hacen, sino de lo que te hacen creer sobre ti, de esa sensación invisible pero constante, de no pertenecer, de estar fuera de lugar, de que tienes que justificar tu presencia, tu valor, tu existencia. Y ese tipo de discriminación, cuando se sufre durante mucho tiempo, te va desgastando por dentro, te va robando la confianza, la esperanza, las ganas de hablar, de luchar, de mostrarse tal como uno es. Y entonces te encierras, te achicas, te amoldas a lo que los demás esperan de ti, callas para no incomodar, sonríes aunque por dentro estés harto, y eso termina siendo una forma de exilio interno, de abandono de uno mismo, de vivir adaptándote a un mundo que te rechaza y que te hace sentir que, por más que te esfuerces, nunca serás suficiente a sus ojos. Y el problema es que ese dolor no siempre se manifiesta en gritos o agresiones visibles. Muchas veces aparece en forma de miradas que te juzgan, puertas que no se abren, oportunidades que te niegan sin explicación, bromas que duelen aunque vayan disfrazadas de humor, silencios que aíslan. Y ahí es donde la mente empieza a dudar de su propio valor, a repetir internamente el mensaje que otros le han impuesto desde fuera, que no mereces tanto, que no eres tan válido, que deberías estar agradecido por las migajas que recibes. Y cuando eso ocurre, cuando la desigualdad social se mete en tu identidad, es muy difícil sostenerse firme, muy difícil mirarse al espejo con respeto, muy difícil seguir luchando sin sentirse agotado por dentro. Y por eso el estoicismo, que nació precisamente en un mundo lleno de esclavos, marginados y excluidos, se convierte en una medicina de resistencia interior, una filosofía para quienes han sido empujados al margen y necesitan recuperar su centro. Epicteto, que fue esclavo, lo sabía mejor que nadie. Por eso escribió con fuerza: «Tú puedes encadenar mi cuerpo, pero no puedes encadenar mi mente». Y ahí está la esencia del estoicismo ante la injusticia. No negar que duele, no fingir que no existe, pero tampoco permitir que esa injusticia entre en tu alma, que te contamine por dentro, que destruya tu esencia, porque por mucho que te rechacen, te ignoren o te humillen, tú sigues teniendo el poder de decidir cómo te defines, cómo respondes, cómo actúas, y ese poder, si lo cultivas cada día, puede convertirse en una fuerza más grande que cualquier sistema opresor. Porque cuando ya no vives para agradar ni para encajar, cuando ya no necesitas que el mundo te valide para sentir tu dignidad, eres libre, y esa libertad no se negocia, no se compra, no se regala, se entrena, se conquista desde dentro. Marco Aurelio también lo entendía. Él mismo, a pesar de ser emperador, se sentía un extranjero en su propia corte, un filósofo entre políticos ambiciosos, y por eso escribió: «Lo que no mejora al hombre como ser racional, no tiene valor en su vida». Y eso significa que si lo que los demás esperan de ti te exige dejar de ser tú, adaptarte a lo que no crees, callar ante la injusticia, entonces no vale la pena, porque no viniste a este mundo para cumplir con un molde ajeno, sino para vivir con virtud, con verdad, con templanza, y eso te pone por encima de cualquier etiqueta social, porque el estoico no se define por su cargo, su clase o su fama, sino por su capacidad de actuar con excelencia moral en medio de cualquier circunstancia. Si hoy estás sufriendo por el rechazo, por la desigualdad, por el peso silencioso de un entorno que te hace sentir menos, empieza por recordar esta frase poderosa de Séneca: «Ninguna persona es superior a otra, sino en virtud». Escríbela, repítela, grábala en tu mente y comienza a verte con otros ojos, no los que el sistema te impone, sino los de la razón estoica que reconoce tu alma como igual a la de cualquier ser humano. Porque el verdadero respeto no se pide, se encarna. Y si tú te tratas con dignidad, si tú actúas con templanza, si tú te mantienes firme aunque el mundo no te vea, estás haciendo más que resistir. Estás dando una lección silenciosa a todos los que aún viven dormidos en el juicio superficial. Y si quieres transformar tu mente en un escudo contra la desigualdad,
Practica cada día el arte estoico de ignorar lo que no depende de ti, de resistir sin odio, de elevarte sin rencor, de corregir sin humillar, de recordar que aunque el mundo te cierre puertas, tú siempre podrás abrirlas de tu propia mente, y en ese acto silencioso está el poder más grande. Ser tú mismo sin pedir perdón, caminar con entereza sin necesidad de venganza, hablar con verdad sin miedo al juicio, y vivir con la certeza de que tu valor no puede ser dictado por quienes no saben ver el alma que llevas dentro. Y no se trata de resignarse, ni de aceptar pasivamente la injusticia, sino de resistir con fortaleza interior, sin dejar que el desprecio de otros se transforme en autodesprecio, porque esa es la verdadera trampa de la discriminación, que al principio viene de fuera, pero luego empieza a vivir dentro de ti, como una voz que repite los mismos juicios que escuchaste desde niño, como una inseguridad crónica que te hace dudar de cada paso, de cada palabra, de cada sueño. Y es ahí donde el estoicismo es más necesario que nunca, porque te enseña a reconstruir tu identidad desde la virtud y no desde la opinión ajena, a mirarte con los ojos de la razón y no con el filtro de la herida, a cultivar una autoestima que no se basa en halagos ni reconocimiento externo, sino en la coherencia diaria de vivir de acuerdo a tus principios. Y eso no solo te sostiene, te eleva. Porque mientras el mundo esté enfermo de superficialidad, seguirás encontrándote con miradas que no ven más allá de tu apariencia, de tu origen o de tu cuenta bancaria. Pero tú puedes elegir no vivir a la altura de esas miradas. Puedes elegir mirar más profundo, no solo en los demás, sino en ti, y reconocer que todo lo verdaderamente valioso que llevas dentro, tu sabiduría, tu coraje, tu constancia, tu templanza, no puede ser ignorado por siempre, porque el alma firme termina destacando incluso en medio de la niebla social. Y como decía Epicteto, quien quiere agradar a los demás, se entrega a la esclavitud. Quien busca vivir con virtud, se libera. Y esa libertad no solo es posible, es necesaria si quieres dejar de ser víctima del sistema y convertirte en dueño de tu destino. Así que, si hoy sientes rabia, si sientes que ya no puedes más con el juicio, con el desprecio, con la invisibilidad, no luches desde el odio ni desde la queja, lucha desde la virtud, desde el silencio fuerte, desde la excelencia tranquila, desde la firmeza inquebrantable de quien no se arrodilla aunque el mundo le grite que no vale, porque la victoria más grande no es la que se celebra con aplausos, sino la que se forja dentro de ti. Cada vez que decides no rebajarte, no rendirte, no permitir que el dolor te vuelva pequeño, y si caminas así, con la filosofía estoica en el corazón y la frente en alto, ningún sistema, ningún rechazo, ninguna desigualdad podrá destruirte, porque habrás convertido tu dignidad en un muro que nadie puede atravesar. Sexta lección estoica: el uso compulsivo de redes sociales y tecnología, cuando tu mente ya no te pertenece y el estoicismo te enseña a recuperarla. Hay una esclavitud moderna que no necesita cadenas ni barrotes, una forma de manipulación tan silenciosa y sutil que ni siquiera la reconoces como amenaza, porque se disfraza de entretenimiento, de conexión, de distracción inofensiva, y sin darte cuenta, terminas siendo prisionero de una pantalla que te roba horas, atención, energía y claridad mental sin que tú lo notes. Al principio parece inocente: 5 minutos en Instagram, una notificación en WhatsApp, una historia que te atrapa, un video que se reproduce solo, un scroll que no acaba nunca, y cuando te das cuenta ya ha pasado 1 hora, o 2, o 3, y tu mente está agotada, tu concentración dispersa, tu ánimo drenado, tu vida secuestrada por una red invisible que no te suelta. Y lo más grave, no es el tiempo que pierdes, sino la vida que no vives, los pensamientos que no tienes, las decisiones que no tomas, las emociones que no sientes porque estás anestesiado por el ruido constante de una tecnología diseñada para adueñarse de tu mente. Y es que las redes sociales no solo consumen tu atención, también manipulan tu percepción de ti mismo. Te comparas sin querer, te juzgas por no estar viviendo tanto como otros. Te exiges tener una vida más perfecta, más estética, más productiva, más intensa, y eso genera una ansiedad crónica que se disfraza de inspiración, pero que en realidad es frustración acumulada. Empiezas a creer que estás atrás, que no estás logrando lo suficiente,
que todos avanzan menos tú, y tu autoestima se vuelve un juguete en manos de algoritmos que solo te muestran lo que te debilita. Y mientras tú ves la vida editada de otros, descuidas la tuya. Mientras esperas likes, te desconectas del presente. Mientras acumulas estímulos, pierdes profundidad, y entonces vives con la mente fragmentada, con la voluntad disminuida, con la emoción bloqueada, porque ya no puedes estar 5 minutos en silencio sin buscar una pantalla que te distraiga de ti. Frente a esta esclavitud disfrazada de libertad, el estoicismo se convierte en un acto de rebelión, una forma de reconquistar tu mente, de poner límites al ruido, de recuperar la presencia y el dominio de ti mismo. Porque para los estoicos, lo más valioso que tienes no es tu tiempo, ni tus cosas, ni tu imagen pública, es tu atención. Epicteto lo decía con una fuerza que resuena aún hoy. Aquello en lo que centras tu atención se convierte en tu realidad. Y si tu atención está en lo externo, en el juicio de otros, en el ruido del mundo, entonces has perdido el poder sobre tu alma. Pero si recuperas tu atención, si decides conscientemente a qué pensamientos darles espacio, a qué conversaciones prestarles oído, a qué estímulos permitirles entrar en tu mundo interior, entonces vuelves a ser soberano, y esa soberanía vale más que cualquier seguidor, cualquier reacción, cualquier tendencia viral. Marco Aurelio, que vivía rodeado de aduladores y presiones públicas, lo entendía a la perfección cuando escribió: lo que perturba a las personas no son los hechos, sino su juicio sobre los hechos. Y eso, aplicado al mundo digital, significa que no es la red social en sí lo que te daña, sino cómo permites que te afecte, cómo le das poder, cómo te entregas a ella sin conciencia, sin medida, sin crítica. Por eso, el estoicismo no te pide que te aísles del mundo, sino que aprendas a vivir en él con discernimiento, con autocontrol, con límites claros, con una mente entrenada para no caer en la trampa del estímulo inmediato. Porque el verdadero poder, el más escaso hoy en día, es el de poder estar contigo mismo sin huir a una pantalla, es el de poder aburrirte sin ansiedad, es el de poder vivir en silencio sin miedo. Y si sientes que has perdido el control, que ya no puedes estar sin mirar el móvil cada pocos minutos, que has dejado de leer, de pensar, de estar contigo en paz, haz este ejercicio estoico cada día. Desconéctate por 1 hora completa, sin avisos, sin excusas, solo tú contigo, y observa qué aparece, qué emociones emergen, qué pensamientos has estado evitando, porque ahí, en ese pequeño ayuno digital, empieza la limpieza de tu mente, el entrenamiento de tu atención, la reconstrucción de tu voluntad. Y si te resulta difícil, recuerda estas palabras de Séneca: nadie es más desgraciado que aquel que nunca se mira a sí mismo, porque vivir distraído es la forma más peligrosa de estar perdido, y solo quien se reconecta con su mente puede transformarla, dominarla y usarla como una herramienta de libertad, no como una jaula de ansiedad. Esa es la práctica estoica que más necesitamos hoy: apagar el mundo para encender el alma. Y no se trata de demonizar la tecnología ni de pretender vivir como en el pasado, sino de recuperar el control consciente sobre tus hábitos mentales, porque cada vez que abres una red social sin propósito, estás cediendo un poco más de tu libertad interior. Estás entrenando tu mente a la dispersión, estás fortaleciendo la dependencia a estímulos externos y debilitando tu capacidad de reflexión. Y el estoicismo, como filosofía de autodominio, no tolera que entregues tu voluntad a nada que no dependa de ti. Por eso Séneca advertía que una mente que no se gobierna a sí misma se convierte en esclava de cualquier cosa. Y hoy, más que nunca, esa esclavitud toma la forma de notificaciones, contenidos vacíos, necesidad de validación constante, y eso te empobrece aunque tengas miles de seguidores, porque no estás cultivando tu alma. Solo estás consumiendo estímulos que se evaporan tan rápido como llegaron. Muchos buscan la transformación personal leyendo libros, haciendo cursos, repitiendo afirmaciones, pero siguen pegados a una pantalla durante horas cada día sin cuestionarse el precio invisible que están pagando. Y ese precio es alto. Se paga con tu atención fragmentada, con tu capacidad de concentración perdida, con tus emociones desreguladas, con tu autoestima dañada por comparaciones constantes. Y aunque a veces digas, solo estoy mirando, en realidad estás siendo moldeado.
Estás dejando que otros definan tu valor, tu agenda, tu deseo, y eso te aleja de ti. Te disuelve lentamente en una corriente ajena que nada tiene que ver con tu esencia, y si no te detienes, te conviertes en un reflejo de lo que ves, no en quien realmente eres. Por eso, si de verdad quieres vivir como un estoico en tiempos digitales, haz de la sobriedad mental una práctica diaria. Reduce el ruido, elimina lo superfluo, elige con intención qué consumes, qué ves, a quién sigues, por qué lo haces. Y cada vez que sientas la necesidad impulsiva de distraerte, recuerda esta pregunta clave de Marco Aurelio. ¿Esto que voy a hacer me hace mejor como ser humano? Si la respuesta es no, aléjate. Si la respuesta es sí, hazlo con atención plena, porque lo que separa a un alma perdida de un alma libre no es lo que ve, sino lo que decide ignorar. Y si eres capaz de ignorar el ruido del mundo, poco a poco empezarás a escuchar lo más valioso que tienes, tu propia voz interior, esa voz que sabe hacia dónde debes ir y que solo el silencio estoico te permite oír con claridad. Séptima lección estoica: la soledad y el aislamiento. Cuando nadie está, y la filosofía estoica se convierte en tu única compañía. Hay un tipo de dolor que no siempre se nota desde fuera, que no se puede medir con síntomas clínicos ni se alivia con una pastilla, pero que pesa como una losa sobre el alma de quien lo sufre. La sensación de estar solo, de no tener a nadie con quien compartir la vida tal como realmente es, de caminar cada día rodeado de personas, y aún así sentirse invisible, desconectado, excluido, como si fueras una sombra más entre la multitud. La soledad, cuando no es elegida, se convierte en una cárcel emocional, una especie de desierto silencioso en el que todo parece perder sentido, porque por mucho que avances, no hay nadie que vea tu esfuerzo. Por mucho que duelas, no hay quien lo note, y por mucho que te esfuerces en mantener la compostura, hay un vacío que te acompaña a cada paso, como una ausencia que lo invade todo. Y es ahí, en ese hueco que deja la falta de compañía real, donde muchas personas comienzan a deteriorarse por dentro, no por debilidad, sino por una falta profunda de conexión, de espejo humano, de consuelo auténtico, que solo se encuentra en un abrazo sincero, en una conversación sin juicio, en alguien que simplemente esté. Y sin embargo, en esa misma soledad que parece un castigo, el estoicismo ve una oportunidad, la de encontrarte contigo sin máscaras, sin distracciones, sin la necesidad de agradar a nadie, sin tener que explicar cada emoción, cada pensamiento, cada decisión. Porque lo que para muchos es un infierno, estar a solas con uno mismo, para el estoico es el escenario ideal donde se forja el carácter, donde se prueba la entereza, donde se cultiva la virtud sin necesidad de testigos. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, completamente solo, hablando consigo mismo con una lucidez que todavía nos sacude siglos después. Mira dentro de ti, ahí está la fuente del bien. Nunca dejes de excavar. Y es que cuando ya no tienes a nadie a tu lado, lo único que puede salvarte es tu propia voz interior, esa que se vuelve fuerte cuando dejas de huir de ti y empiezas a mirarte con verdad. La soledad te enfrenta a ti, te muestra lo que hay sin adornos, sin ruido, sin interferencias, y eso duele al principio, sí, pero también purifica, también revela, también reconstruye. Epicteto lo decía sin adornos. Quien está solo consigo mismo y no encuentra compañía, debe revisar el estado de su alma, no como una crítica cruel, sino como un llamado a la introspección profunda, a entender que muchas veces buscamos afuera lo que aún no hemos sido capaces de darnos dentro. Respeto, aceptación, perdón, compañía real. Porque la mayoría de personas no está realmente sola, está desconectada de sí misma. Han vivido tanto tiempo adaptándose, complaciendo, fingiendo, que cuando finalmente se ven a solas, no se reconocen, no saben qué quieren, no saben quiénes son sin el reflejo del otro, y entonces el silencio se vuelve insoportable. Pero el estoicismo enseña a hacer de ese silencio un aliado. Enseña a hablarse con firmeza, pero sin crueldad. Enseña a no necesitar validación constante. Enseña a ser suficiente, no porque no se valore la compañía,
sino porque se ha aprendido a ser compañero de uno mismo. Y si hoy sientes que estás solo, que nadie te comprende, que tu vida se ha vuelto un monólogo sin respuesta, empieza por escribirte, por hablarte, por estar contigo no como un castigo, sino como una oportunidad para conocerte de verdad. Haz lo que hacían los estoicos. Reflexiona por escrito. Examina tu día, tus emociones, tus reacciones. Pregúntate cada noche, ¿he sido la persona que quiero ser, incluso si nadie me ha visto? Y si la respuesta es no, ajusta. Y si la respuesta es sí, honra tu esfuerzo, aunque nadie lo aplauda. Porque el alma se fortalece en la soledad cuando dejas de usarla para lamentarte y empiezas a usarla para entrenarte. Y ese entrenamiento silencioso es el que luego brilla en el mundo, cuando por fin vuelves a estar con otros desde un lugar de plenitud, no de carencia. Así que no huyas de tu soledad, habítala. Camina en ella como quien atraviesa un templo sagrado. Y recuerda esta frase de Séneca: el sabio está consigo mismo incluso en medio de la multitud, y está en buena compañía incluso cuando está solo. Porque no estás realmente solo si estás contigo, y si aprendes a ser tu mejor compañía, entonces cuando llegue alguien más, no vendrá a completarte, sino a compartir contigo una vida que ya se sostiene por sí misma. Esa es la fuerza del alma estoica. No necesita estar rodeada para estar en paz. Necesita verdad, virtud y una mente entrenada para caminar con firmeza, incluso cuando nadie más acompaña el paso. Y no confundas la soledad con la falta de amor, porque muchas veces es precisamente en esos periodos en los que nadie te rodea cuando empiezas a construir el amor más puro que existe. El amor propio, bien entendido, no ese disfrazado de autoestima superficial, sino el profundo respeto por tu propia existencia, por tu proceso, por tu valor intrínseco, aunque nadie lo aplauda. Y es ahí, en ese espacio sin ruido, donde puedes preguntarte sin máscaras quién quieres ser de verdad, sin depender de lo que otros piensen, sin tener que negociar tu autenticidad por compañía. Y esa es una de las mayores enseñanzas del estoicismo: que el alma no necesita ser vista por otros para tener valor, que tu dignidad no depende de si alguien te abraza, sino de si tú te mantienes firme en tus principios, incluso cuando nadie está ahí para sostenerte. Además, la soledad elegida con sabiduría puede volverse una fortaleza, una especie de santuario interno, desde donde te reconstruyes sin interrupciones, sin máscaras, sin esa presión constante de rendir emocionalmente ante los demás, porque cuando estás solo tienes el espacio para llorar sin explicar, para pensar sin ser corregido, para dudar sin sentirte juzgado, y eso, si sabes utilizarlo con espíritu estoico, se convierte en una forma de libertad que muy pocas personas llegan a conocer. Porque la mayoría huye de estar consigo misma, y esa huida solo prolonga el dolor, lo silencia por momentos, pero no lo resuelve. Mientras que tú, si te quedas ahí, si respiras en ese vacío, si permaneces aunque duela, puedes descubrir una fortaleza silenciosa que nunca más necesitará el aplauso ajeno para sentirse completa. Por eso, si hoy el silencio te rodea, si no hay mensajes, si no hay abrazos, si no hay compañía, no lo veas como una condena, sino como una etapa de entrenamiento, como el momento exacto en el que puedes formar el carácter que luego te sostendrá ante cualquier circunstancia. Y como decía Marco Aurelio, busca la retirada dentro de ti mismo, especialmente cuando más la necesites. Haz de tu mente un lugar sagrado, ordénala como quien ordena una casa en la que va a vivir mucho tiempo, límpiala de resentimientos, de autocompasión, de dependencia emocional, y llénala de firmeza, de dirección, de gratitud por tu propia existencia. Porque si logras estar contigo mismo con dignidad y sin desesperación, entonces, incluso si el mundo entero te da la espalda, seguirás teniendo el recurso más poderoso de todos, una mente invencible y una alma que no se dobla ni en la ausencia. Octava lección estoica: el dolor crónico y las condiciones físicas persistentes. Cuando el cuerpo sufre y tu mente necesita aprender a no hundirse.
Hay dolores que no se van, que no se curan con reposo ni con medicamentos, que te acompañan cada día como un peso invisible y persistente que no entienden quienes no lo han sentido. Dolores físicos que se instalan en el cuerpo y poco a poco empiezan a envenenar también el ánimo, la paciencia, la esperanza, porque vivir con una condición crónica, con una enfermedad que no desaparece, con limitaciones físicas constantes, no es solo una cuestión médica, es una prueba mental continua, un reto diario para el alma, una batalla silenciosa donde el enemigo no siempre está afuera, sino dentro del propio cuerpo. Y ese dolor sostenido, repetido, silencioso, desgasta de formas profundas, te impide descansar con plenitud, te obliga a calcular cada movimiento, te arranca la espontaneidad, te obliga a vivir con cautela, con resignación, con miedo a empeorar, y si no aprendes a manejarlo desde lo más profundo de tu mente, puede acabar rompiendo tu espíritu, debilitando tu voluntad, aislándote incluso más que la enfermedad misma. Lo más difícil de vivir con dolor físico constante no es solo el malestar del cuerpo, sino la frustración de no poder vivir como antes, de ver cómo tus capacidades cambian, cómo tus límites se estrechan, cómo tienes que decir que no a lo que antes sí podías, y empiezas a sentirte una carga, a compararte con quien ya no eres, a imaginar tu cuerpo como un obstáculo, como una prisión, como un enemigo, y ese pensamiento te hace daño, te agota, te vuelve irritable, desesperanzado, e incluso, a veces, te lleva a querer rendirte. Pero justo ahí, en esa oscuridad interior, el estoicismo ofrece una linterna poderosa, la idea de que el dolor no define tu alma, de que tu sufrimiento no está en lo que sientes, sino en cómo lo enfrentas, y que tú, aunque no puedas eliminar tu dolor, puedes decidir cómo vas a caminar con él, cómo vas a mirarlo, cómo vas a responderle cada día, no desde la queja ni desde la autocompasión, sino desde la entereza. Epicteto fue cojo, vivió con una pierna dañada toda su vida, y aún así escribió: «No te quejes del cuerpo que tienes. En cambio, usa la mente que se te ha dado para soportarlo con dignidad». Y esa es la gran lección, que no eres tu dolor, que no eres tu limitación, que puedes tener un cuerpo que te falla, pero una mente que no se rinde, una actitud que se fortalece precisamente en la adversidad. Porque el estoicismo no busca eliminar el sufrimiento, sino transformarlo en ocasión para la virtud. Marco Aurelio lo expresó con claridad: el fuego interior hace que todo lo que le toca se transforme en su propia llama. Y eso significa que incluso el dolor más agudo, si lo enfrentas con templanza, con claridad, con coraje, puede convertirse en una herramienta de crecimiento, en una forma de entrenamiento del alma, en una prueba que te hace invulnerable por dentro, aunque tu cuerpo esté quebrado por fuera. La clave estoica ante el dolor no está en negarlo ni en hacer como si no existiera, sino en separarlo de tu identidad, en observarlo sin apego, en hacer lo que Séneca recomendaba: el cuerpo sufre, pero el alma elige cómo vivir ese sufrimiento. Y tú puedes elegir. Puedes elegir no caer en la autocompasión, no convertirte en víctima permanente, no permitir que la enfermedad o la lesión ocupen todo tu mundo mental. Puedes elegir agradecer lo que aún puedes hacer. Puedes enfocarte en cada pequeño gesto de mejora, en cada acto de valor diario, en cada pensamiento de gratitud que mantienes incluso cuando duele. Esa actitud no cura el cuerpo, pero sana el alma. Y muchas veces, cuando el alma se eleva, el cuerpo encuentra un alivio inesperado, aunque sea pequeño, aunque sea momentáneo, pero suficiente para seguir adelante un día más con dignidad. Y si cada mañana al despertarte lo primero que sientes es ese dolor constante que nunca se va, cambia la primera frase que te dices. No empieces el día con «otra vez esto», sino con «soy más fuerte porque sigo aquí». Escríbelo, recuérdalo, repítelo. Eres más que tu cuerpo, eres más que el dolor, eres más que la enfermedad, eres el modo en que enfrentas cada minuto de esa batalla. Y si eliges enfrentarlo con la firmeza de un estoico, sin dramatismo, sin autodestrucción, sin perder tu humanidad, entonces no habrá condición física que te arrebate tu poder interior, porque tu cuerpo podrá estar herido, pero tu alma estará de pie. Y esa es la victoria más alta,
Y aunque haya días en los que te sientas cansado de ser fuerte, en los que el dolor te doblega, en los que no puedas más, está bien permitirte caer, pero solo si es para levantarte con más claridad, porque incluso los estoicos sabían que hay momentos en los que la mente tiembla, en los que la resistencia se agota, y no lo veían como fracaso, sino como parte del entrenamiento del alma. Lo importante no es no caer, sino no rendirse del todo. Séneca lo dejó escrito con lucidez. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Atrévete, entonces, a seguir, no desde la exigencia cruel, sino desde la confianza serena de quien sabe que, aunque su cuerpo esté herido, su espíritu sigue en pie. Porque cada día que eliges levantarte, incluso con dolor, es un acto de coraje silencioso que vale más que 1000 batallas. Y si algún día llegas a creer que estás perdiendo la guerra, que esto no tiene sentido, que no puedes más, recuerda que tu misión no es ganar la batalla contra el dolor, sino enfrentarlo con nobleza. No se trata de demostrarle al mundo que eres invencible, sino de demostrártelo a ti mismo en cada pequeño gesto de perseverancia. Cuando decides levantarte, cuando eliges pensar con templanza, cuando respiras profundo y continúas, estás venciendo más de lo que imaginas. El estoico no es quien no sufre, sino quien no se quiebra del todo aunque todo duela, porque su fuerza no viene del cuerpo, sino del alma que ha decidido no entregarse a la desesperación. Y si tú estás ahí, caminando aún con dolor, todavía estás ganando. Aunque no lo veas, aunque nadie lo sepa, aunque solo tú lo estés viviendo en silencio, eso es fortaleza estoica. Eso es dignidad pura. Vivimos tiempos en los que la mente de millones de personas está al borde del colapso. No por debilidad, sino por la acumulación invisible de dolores profundos, silenciosos, persistentes. Dolor por no tener estabilidad económica y sentir que la vida se te escapa entre cuentas impagables. Dolor por no poder controlar tus emociones y acabar diciendo o haciendo cosas que luego te llenan de culpa. Dolor por vivir cada día sometido a un ritmo laboral que te desgasta, que te exprime, que te hace sentir que vales solo por lo que produces. Dolor por no tener una casa segura, por vivir en espacios que no te dejan respirar. Dolor por ser ignorado, por sentirte menos, por ser juzgado o excluido por razones que escapan a tu control. Dolor por tener tu atención secuestrada por redes, por la tecnología, por un bombardeo constante de imágenes, estímulos, comparaciones y ansiedad digital. Dolor por la soledad, esa que te acompaña incluso cuando estás rodeado de gente. Y dolor por el cuerpo, por una enfermedad o una condición física que limita tu libertad, que te roba energía, que te hace vivir en guerra con algo que no puedes arrancar. Todos estos dolores existen y están ahí, como un peso que demasiadas personas cargan cada día sin saber cómo aliviar. Pero el estoicismo no vino a eliminar el sufrimiento del mundo. Vino a enseñarte cómo enfrentarlo sin destruirte. Vino a devolverte el control sobre lo único que realmente te pertenece: tu mente, tu percepción, tu respuesta ante todo lo que no eliges. Esta filosofía milenaria no te dice que finjas, ni que te resignes, ni que niegues lo que duele. Te enseña, con crudeza y compasión al mismo tiempo, que incluso cuando no puedes cambiar tus circunstancias, sí puedes cambiar tu interior. Que incluso cuando el mundo se desmorona, puedes seguir siendo tú. Que aunque pierdas dinero, compañía, salud o reconocimiento, puedes conservar la dignidad. Y desde ahí, desde esa fuerza silenciosa que nadie te puede quitar, puedes empezar a reconstruir todo lo demás. Porque un alma entrenada no se derrumba, no se vende, no se arrastra. Actúa con sabiduría incluso cuando todo duele. Y eso, en un mundo roto, es la mayor transformación posible. Si algo de todo esto te ha tocado, si has sentido que alguna de estas heridas también es tuya, suscríbete al canal para seguir aprendiendo a dominar tu mundo interior. Y comparte este video con alguien que lo necesite, porque todos, en silencio, estamos peleando una batalla. Pero no tienes por qué pelearla solo. Aquí estamos para recordarte que aún puedes levantarte y que aún puedes entrenarte para ser libre. Nos vemos en el próximo video.